La bendita y sagrada asamblea del día de resurrección ha llegado. Como parte de las fiestas de primavera, después de la Pascua y la fiesta de los panes sin levadura, Dios nos ha permitido el día de resurrección. La Pascua es para nosotros una fiesta preciosa, y también lo son la fiesta de los panes sin levadura y el día de resurrección. Todas estas fiestas contienen un significado importante, ¿no es así? Existe la resurrección de los injustos y la resurrección de los justos, a las que todos los seres humanos se enfrentarán al final. Espero que todos podamos participar en la resurrección de los justos y seamos arrebatados al eterno hogar celestial. Ya que los injustos están muertos, también se les da una oportunidad para ser resucitados. Sin embargo, después de la resurrección de los injustos, continúa el juicio y el castigo eterno de Dios. Al pensar en esto, necesitamos comprender que nunca debemos participar en la resurrección de los injustos, ¿verdad? Detrás de la resurrección de los justos y de los injustos está la voluntad de Dios, quien dijo, cada uno será recompensado según sus obras. Algunos piensan que nadie sabrá lo que han hecho y que solo desaparecerá con el tiempo. Sin embargo, el mundo espiritual nunca desaparece. ¿Acaso no podemos ver lo que se grabó en el pasado? Si todo desapareciera con el paso del tiempo, tales videos tampoco se podrían guardar. Sin embargo, debido al desarrollo de la ciencia, las cosas que sucedieron hace 10, 20 o incluso 30 años quedan registradas incluso hasta el día de hoy. Es probable que ninguno de los que están aquí haya vivido hace 200 años. Ninguno de ustedes ha vivido más de 100 años. Entonces, ¿todavía tienen registros de lo que sucedió hace 50 años? Aunque nuestra memoria los haya olvidado, aún quedan los registros. Dios ya ha demostrado, a través de la ciencia actual, que las cosas se pueden registrar. Cuando un canal de televisión graba una escena y la envía a nuestros hogares, esta llega a través de las ondas de radio a los dispositivos en los que podemos ver tales escenas cuando estamos en casa. Aunque nuestras casas se encuentran lejos de la estación de televisión, estas escenas aún se pueden transportar hacia nosotros para que podamos verlas. Si tenemos tales dispositivos en el mundo humano, ¿no sería mucho más fácil en el mundo de la cuarta y quinta dimensión? Significa que la manera en que actuamos, junto con todas y cada una de las acciones que realizamos en nuestra vida de fe, no se pueden borrar o simplemente desaparecer. Por lo tanto, debemos llevar una vida más hermosa y llena de gracia todos los días, una vida digna a los ojos de Dios, a fin de entrar en el eterno reino de los cielos. Hermanos, traten de calcular el número de días que vivimos. Ya que un año tiene 365 días, si vivimos 10 años, significa que hemos vivido 3.650 días. Y si vivimos 20 años, significa que hemos vivido alrededor de 7.000 días. En verdad, nuestra vida en este mundo es muy corta. Durante este corto periodo de vida, debemos arrepentirnos. Aunque pasáramos cada minuto de nuestra vida temiendo a Dios y sembrando cosas buenas, aún no alcanzaría el tiempo. Todos debemos ser transformados y nacer de nuevo, a fin de hacer morir toda nuestra naturaleza pecaminosa y llevar una nueva vida con un cuerpo de justicia. La resurrección de los justos y la resurrección de los injustos es una enseñanza escrita en los 66 libros de la Biblia. Esta era una de las enseñanzas fundamentales de la verdad que la Iglesia de Dios siempre entregaba en los tiempos de la Iglesia primitiva. Es por ello que los santos de la Iglesia primitiva también se animaban mutuamente para participar en la resurrección de los justos y no en la resurrección de los injustos. Moisés no eligió los deleites temporales del pecado, sino que eligió el camino recto de la vida, aunque fuera un camino que le causara sufrimientos junto con el pueblo de Dios. Mientras recorría el camino recto, sufrió un dolor físico momentáneo. Las personas como Esaú abandonaron las cosas eternas por los placeres temporales y el entretenimiento de esta vida.
No obstante, hubo muchos antepasados de la fe que vivieron de manera opuesta del tipo de vida de Esaú. Sus nombres están escritos en la Biblia, aunque vivieron hace miles de años. De acuerdo con Romanos capítulo 15, ¿por qué están en la Biblia los relatos de su vida? Todo lo que se escribió antes fue para nuestra enseñanza. ¿No estamos estudiando cómo vivían las personas, aunque ya hayan pasado 3.500 años? Entonces, ¿no creen que los sucesos que tuvieron lugar hace cientos de años pueden verse en el reino de los cielos? Ya que Dios dijo que recompensaría a cada uno según sus obras, espero que el día de resurrección de este año sea un día significativo y lleno de gracia que nos conduzca a participar en la resurrección de los justos, nunca en la resurrección de los injustos. Vayamos al libro de Hechos, capítulo 24. Los cargos contra el apóstol Pablo se presentaron ante el gobernador. Tras ser acusado, el apóstol Pablo explicó su fe delante del gobernador. Leamos Hechos, capítulo 24, versículo 15. Teniendo esperanza en Dios, la cual ellos también abrigan, de que ha de haber, ¿qué habrá? Resurrección de los muertos, así de justos como de injustos. Y por esto procuro tener siempre una conciencia sin ofensa ante Dios y ante los hombres. Ya que sabía que un solo error le haría participar en la resurrección de los injustos, siempre se esforzaba por llevar una vida justa, honesta y recta a los ojos de Dios, siendo un ejemplo para todos los que le rodeaban. En otras palabras, explicó sobre su fe, que era muy firme, y enfatizó que vivía en obediencia a las enseñanzas de Dios, diciendo, nunca he pecado contra la ley como para estar presente ante este tribunal. Mientras decía esto, mencionó la resurrección de los justos y de los injustos. Vayamos al libro de Apocalipsis capítulo 20. Dado que hoy es el día de resurrección, debemos pensar en los asuntos de la transformación y la resurrección. Veamos Apocalipsis capítulo 20, versículo 11. Y vi un gran trono blanco, y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. ¿Y qué sucederá? Fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. ¿Por qué fueron juzgados? Según sus obras. Ya sea que hayan hecho lo justo o lo injusto, o hayan vivido en santidad o no, todas estas acciones están escritas en los libros según sus obras, y serán juzgados por lo que está escrito en esos libros. ¿Quiénes son estas personas? Ellos son descritos como los muertos en el mundo de la tercera dimensión llamado tierra. Los muertos serán juzgados significa que los que participen en la resurrección de los injustos serán juzgados por Dios cuando tenga lugar la resurrección de los justos e injustos. Continuemos con el versículo 13. Y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos. Aquí se volvió a escribir lo mismo. Y fueron juzgados cada uno según sus obras. Cada persona será juzgada según sus obras. Por tanto, todos debemos participar en la resurrección de los justos que Dios nos ha preparado y recibir la herencia del eterno reino de los cielos. El acontecimiento que tiene lugar antes del juicio es la resurrección. El día de resurrección es el día en que se conmemora el día en que Jesucristo resucitó de entre los muertos al tercer día de su muerte, ¿verdad? Después de su resurrección, Jesús se dirigió al lugar donde estaban reunidos sus discípulos. En cuanto a la resurrección de Jesús, Tomás dijo, aún no puedo creer en la resurrección de Jesús.
Esto sucedió porque Jesús ya había sido crucificado y se consideraba que los que creían en Jesús también serían crucificados. Además, solo habían transcurrido 3 días desde que había sido crucificado. Jesús se apareció a 2 de sus discípulos en el camino a Emaús y también a María Magdalena. Tomás se enteró de esto. Sin embargo, dijo, «Aún no puedo creerlo. ¿Están seguros de que no se equivocan?». Así fue la reacción de Tomás ante la noticia. En ese día, Tomás también estaba en el lugar donde se reunían los discípulos. Todas las puertas estaban cerradas y aseguradas. Pero de pronto, Jesús apareció delante de ellos. Los discípulos se sorprendieron. Jesús apareció en el lugar en que se realizaba una reunión secreta para evitar que otros entraran. En este momento, estamos limitados por el tiempo y el espacio en este mundo de la tercera dimensión. Pero si resucitamos y somos transformados como Jesús, nos transformaremos en cuerpos que pueden viajar al mundo de la cuarta dimensión, así como al mundo de la tercera dimensión. Jesús apareció de pronto mientras los discípulos estaban reunidos con todas las puertas cerradas. Los 2 discípulos que iban camino a Emaús no reconocieron a Jesús aunque lo vieron. Tendría sentido si hubieran pasado 30 o 40 años desde la última vez que lo vieron. No obstante, solo habían pasado 3 días. Al principio no lo reconocieron, pero después lo reconocieron cuando sus ojos espirituales se abrieron en el momento en que Jesús partió el pan y les dio. Podemos confirmar que el cuerpo de Jesucristo se transformó en un cuerpo espiritual, libre de todas las restricciones. En el futuro, cuando participemos en el poder de la resurrección, no tendremos más nuestros cuerpos de la tercera dimensión. Cuando esto suceda, los que participen en la resurrección de los injustos irán al horno de fuego eterno, y los que participen en la resurrección de los justos a través de la preciosa sangre de Cristo serán transformados en seres espirituales, retornando al estado original que tenían en el eterno mundo angelical. Esto es lo que el Padre escribió en los libros de la verdad. Una vez que dejemos el mundo de la tercera dimensión, iremos al mundo de la quinta dimensión y reinaremos sobre los ángeles en el mundo de la cuarta dimensión. Hermanos, ese maravilloso momento no está muy distante, pero se hará realidad para nosotros en un futuro cercano. Entonces, deberíamos hacer a un lado las cosas eternas y espléndidas, dejando que nuestro corazón sea cautivado por los asuntos insignificantes y triviales que solo pertenecen a esta tierra. No debemos permitir que esto ocurra. Jesús dijo a Tomás, quien dudaba, «Pon tu dedo en mis manos y pon tu mano en mi costado». Tomás, que pensaba que estaba viendo una ilusión, hizo lo que Jesús le dijo y vio que, en efecto, tenía marcas de clavos y de una lanza. Tomás se sorprendió y le dijo, «Señor mío y Dios mío». De este modo, Jesús hizo saber a todos sus discípulos y a todas las demás personas durante 40 días que había resucitado. Después de esto, ascendió desde el Monte de los Olivos. Todas estas cosas no son en absoluto parte de nuestro sentido común. Esto no tiene sentido para nosotros, que estamos en este cuerpo confinado por la gravedad de la tierra en el mundo de la tercera dimensión. Esto se debe a que Jesús se había transformado en su naturaleza espiritual original de Dios, que pertenece a un mundo de dimensión diferente. Entonces, significa que nuestro cuerpo también será transformado en un cuerpo espiritual al igual que Cristo. Los que participen en la resurrección de los injustos sufrirán para siempre. Sin embargo, todo el pueblo de Sión, cuyos pecados fueron expiados por la sangre de Cristo y que se han santificado a través de las fiestas, recibirán la gloria de reinar en el cielo por los siglos de los siglos.
Teniendo en cuenta que entraremos en tal gloria, por favor veamos el libro de Primera de Corintios capítulo 15. En el capítulo 15, versículo 45 está escrito: Así también está escrito, fue hecho el primer hombre Adán, alma viviente, el postrer Adán, espíritu vivificante. Mas lo espiritual no es primero, sino lo animal, luego lo espiritual. Si leemos desde el versículo 40, comprenderemos el asunto del cuerpo animal y del cuerpo espiritual antes mencionados. En el versículo 40 está escrito: y hay cuerpos celestiales y cuerpos terrenales, pero una es la gloria de los celestiales y otra la de los terrenales. Una es la gloria del sol, otra la gloria de la luna, y otra la gloria de las estrellas, pues una estrella es diferente de otra en gloria. Así también es la resurrección de los muertos. Se siembra en corrupción. Pero ¿qué sucederá cuando resucite? Resucitará en incorrupción. Se siembra en deshonra, resucitará en gloria. Se siembra en debilidad, resucitará en poder. Se siembra cuerpo animal. ¿Y qué clase de cuerpo resucitará? Resucitará cuerpo espiritual. Hay cuerpo animal y hay cuerpo espiritual. La Biblia nos enseña que hay un cuerpo espiritual en el mundo angelical, así como hay un cuerpo animal que es el cuerpo físico en la tierra. La Biblia también nos dice que esta resurrección tendrá lugar el día en que Dios venga a esta tierra con toda su gloria. Pasemos al versículo 50. Pero esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción. He aquí, os digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos... ¿Qué sucederá? Todos seremos transformados. Nosotros que estamos vivos, seremos transformados en cuerpos espirituales. Sin embargo, ¿qué sucederá con los que han muerto? Versículo 52. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. La resurrección y la transformación se explican en el mismo contexto en la Biblia. Según las palabras de Dios en Romanos capítulo 1, versículo 20, Dios reveló su voluntad en todas las cosas que hizo. Y en Apocalipsis capítulo 4, Dios dijo que todo se hizo según su voluntad. Veamos brevemente el principio de la resurrección en toda la creación de Dios. Hermanos, las libélulas son muy bellas. La mayoría de las criaturas son preciosas cuando son bebés, pero las libélulas lucen poco atractivas cuando son pequeñas. Las ninfas de libélulas se alimentan de renacuajos porque son sus enemigos naturales. Cuando viven bajo el agua, respiran con sus branquias. Las libélulas pasan la etapa de su infancia como ninfas bajo el agua. Cuando las libélulas están en la etapa de la infancia, lucen muy poco atractivas. Sin embargo, se someten a un proceso de transformación mientras crecen. Cuando mudan la piel muchas veces y nacen de nuevo, su apariencia cambia por completo. En el pasado, solo podían vivir bajo el agua, pero ahora no pueden vivir más en ese lugar. Cuando las libélulas empiezan a vivir fuera del agua, vuelan, moviéndose con sus alas de un lado a otro en un instante. A esto se le conoce como metamorfosis. Para ayudarnos a comprender la transformación y la resurrección, Dios creó el mundo de los insectos y el de los animales que se someten a este proceso. Se dice que las larvas de cigarra viven bajo tierra por 7 años. Esas larvas de cigarra desagradables y regordetas se pueden encontrar debajo de la tierra en lugares como un campo de pimientos. Las larvas de cigarra viven así durante 7 años, pero una vez que se quitan la piel después de 7 años, sus cuerpos se transforman en su totalidad. No se parecen en nada a como lucían antes. Tienen una apariencia totalmente distinta y su estilo de vida y el lugar en que habitan también cambia. En el pasado vivían bajo tierra,
pero después de convertirse en adultos, su nuevo hogar es el cielo. En el libro de Primera de Corintios capítulo 15, Dios explica el significado de la resurrección y la transformación. Está escrito: los muertos resucitarán y nosotros, los que vivimos, seremos transformados. Todos nos convertiremos en la misma forma, pero la diferencia entre ellos y nosotros es que Dios nos permitirá ser transformados sin experimentar la muerte, y Dios permitirá a los que ya han muerto pasar por un proceso más, es decir, el proceso de la resurrección. Entonces, ¿en qué clase de cuerpo seremos transformados en ese día? Leamos de nuevo el versículo 51. He aquí os digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados, en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros seremos transformados, porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción. Nuestra carne es corruptible. No obstante, en el último momento, cuando Dios nos permita resucitar y ser transformados, nuestros cuerpos mortales se convertirán literalmente en cuerpos espirituales de inmortalidad. Y esto mortal se vista de inmortalidad. Versículo 54. Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción, y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción, y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado, y el poder del pecado la ley, mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Está escrito que lo mortal se vestirá de inmortalidad y lo corruptible de incorrupción. Esta es la santa enseñanza que Dios ha prometido a los santos que serán transformados y resucitarán. Entraremos en esa gloria en un futuro cercano. Las larvas de cigarra se convierten en cigarras adultas. Al principio, las ninfas de libélula viven en el agua, pero una vez que crecen, sus cuerpos se transforman de tal manera que pueden desplazarse al norte, al sur, al este y al oeste, y volar libremente en un instante. Ya que hoy hemos estudiado acerca de la promesa de Dios contenida en la resurrección, grabemos en nuestro corazón que nunca debemos participar en la resurrección de los injustos, sino en la resurrección de los justos. Vayamos al libro de Filipenses capítulo 3. Capítulo 3, versículo 20. Mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra, es decir, nuestro cuerpo terrenal, para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya. Significa que nuestro cuerpo será transformado, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Hermanos, ese momento está muy cerca. Entonces, ¿qué haremos en el universo? El Padre escribió en su libro Los visitantes del mundo angelical que ya no estaremos confinados por el límite del espacio, sino que viajaremos libremente al norte, al sur, al este y al oeste, y por todo el universo que el Padre y la Madre nos darán, ya que somos los hijos de la mujer libre. ¿No es así? Nunca debemos perder la esperanza en esta promesa. Pasemos a Primera de Tesalonicenses capítulo 4 para ver cómo será el día en que seremos transformados. Leamos el capítulo 4, versículo 13. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también
¿Qué sucederá? Traerá Dios con Jesús a los que durmieron en Él. Los que duermen representan a aquellos cuyos cuerpos físicos han muerto. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. ¿No son estas palabras realmente reconfortantes? Anhelemos el glorioso momento en que todos participaremos de la resurrección de los justos y regresaremos al eterno reino de nuestro Padre y nuestra Madre, el cual es nuestro hogar eterno. Dios nos ha liberado del poder del pecado y de la muerte. Dios nos ha permitido convertirnos en los hijos de la mujer libre, a fin de que participemos en la resurrección de los justos. Sin embargo, hay cosas que debemos cumplir hasta cuando el Padre venga a esta tierra para llevarnos. Dios ha prometido que nos recompensará según nuestras obras. Mantengamos esa promesa en nuestra mente y trabajemos duro por el Evangelio para que muchas de nuestras hermosas obras se escriban en el libro celestial de los hechos. Las cosas en esta tierra son en verdad temporales. El tiempo vuela. Solemos pensar, ¿ya han pasado 10 años? ¿O ya han pasado 20 años? Parece que hubiera sido ayer que el Padre ascendió. Estoy impactado. Parece mentira. A menudo siento que hemos saltado un muro de tiempo comprimido. Creo que el tiempo restante continuará sintiéndose así. No sé si los jóvenes tendrán tiempo de alcanzar mi edad y experimentar esto, pero yo también estuve en sus zapatos. En ese entonces, no me tomaba muy a pecho lo que decía la gente mayor. Solo pensaba, supongo que todos dicen cosas como esas cuando se hacen mayores. Sin embargo, estas son palabras verdaderas de Dios concernientes al alma. No hagamos cosas que nos conduzcan a la resurrección de los injustos, sino que nos permitan participar en la resurrección de los justos, a fin de experimentar la transformación de nuestros cuerpos mortales en cuerpos inmortales. Hoy es el santo día de resurrección. Este es el día en que Cristo resucitó de entre los muertos y el día en que destruyó por completo el poder de la muerte y de las tinieblas. Espero que toda la oscuridad se deshaga y que todos los pensamientos que conducen al pecado y a la muerte también sean eliminados de nuestro corazón, para que Dios, que es la luz, habite completamente en nosotros y vivamos el resto de nuestra vida felices con Él. Muchas gracias. Dios los bendiga mucho.